Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. De nuevo en este programa que se nos está haciendo ya una tradición los jueves, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Pero hoy no traje mi café, así es que me va a tocar. Si me ven un poquito nervioso es porque no he tenido mi café del día, así es que por eso estamos acá. Pero bien, mis queridos hermanos, vamos a poner tras vez este micrófono un poquito para que no se me esté moviendo. Y ahí vamos a seguirle. Bien, mis hermanos, hemos estado cubriendo en las últimas semanas los ritos de funerales. Los ritos de funerales hemos estado cubriendo en la última semana y con eso ya cubrimos lo que fue la vigilia, ¿verdad? La vigilia es el primero de los tres ritos. Cubrimos la misa, ¿verdad? Que es el día siguiente, o sea, la vigilia es el día anterior a la misa y el entierro. Cubrimos la misa y luego de cubrir la misa empezamos a ver de qué se trata el rito del sepelio, que fue el que cubrimos la semana pasada. Entonces, con esa explicación que dimos la semana pasada, entendimos la estructura de lo que lleva el rito del sepelio, el rito del sepelio. Entonces, en ese rito del sepelio, donde se hace la bendición del lugar de la sepultura y todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar acá y vamos a explicar de qué se trata el propio rito del sepelio. Y dice, cuando la procesión funeral llega al lugar de la sepultura, el que preside, fíjese que dice, el que preside, es decir, que estas palabras las puede usar también un laico que esté presidiendo. De hecho, hay una persona que me llamó esta semana, un ministro en inglés, que me llamó esta semana para preguntar que él quiere ofrecer su tiempo y ayudar en funerales. Entonces yo le voy a dar el entrenamiento a esta persona para que no solo ayude a arreglar las cosas de la misa, pero que también esté capacitado para ir al cementerio en caso no tengamos sacerdote o diácono que lo pueda hacer. Entonces dice, invita a las personas a orar con las siguientes palabras. Nuestro hermano, y se dice el nombre, o nuestra hermana, y se dice el nombre, ha ido a su descanso en la paz de Cristo. Que ahora el Señor la reciba en la mesa de los hijos de Dios en el cielo. Con fe y esperanza en la vida eterna, ayudémosla con nuestras oraciones. Roguemos también al Señor por nosotros, por los que nos afligimos, que seamos reunidos un día con nuestra hermana, para que juntos encontremos a Jesucristo cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en gloria. Como ven, mis hermanos, esas son las palabras con las que se recibe a la gente ya en el cementerio. Fíjese, por lo general llega el carro fúnebre, esperan que toda la familia esté reunida ya en el cementerio y cuando ya están listos, los que llevan el ataúd sacan el ataúd del carro fúnebre y en procesión lo llevan hasta el lugar de la sepultura. Ahí queda colocado para poder hacer todos estos ritos. Ahí es donde se comienza. Y luego dice, se lee uno de los siguientes versículos de la Sagrada Escritura. Primero, el que preside dice, leemos en la Sagrada Escritura, y aquí se proponen cuatro, ¿verdad? Cuatro diferentes citas de los evangelios cortitas. Por ejemplo, dice una acá, la de Juan 6:39. La voluntad del que me envió, dice el Señor, es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. ¿Verdad?
Y esa es toda la cita bíblica. Esas palabras nos dan esperanza de que Jesús no quiere perder a nadie de los que le fueron dados. Y por eso Él quiere que nosotros nos salvemos, que nosotros estemos junto con Él. Entonces, una vez se hizo la invitación, se hizo el versículo de la Sagrada Escritura. Si es un sacerdote o un diácono, puede dar una breve reflexión, una breve homilía sobre esa cita bíblica. Si es una persona laica, pues continúa con la bendición de la sepultura. Fíjese, cuando lo voy a hacer la bendición, cuando lo hace un sacerdote o un diácono. Y dice: Señor Jesucristo, que al descansar 3 días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Dígnate bendecir esta tumba y concede a nuestra hermana descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de este sepulcro hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, la resucites y la ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la comunidad responde: amén. Eso es cuando un diácono o un sacerdote lo hace. Si es una persona laica, fíjese, lo único que no se dice y está entre corchetes aquí es: dígnate bendecir esta tumba. Eso es lo único que no puede decir, porque una persona laica no puede dar esa bendición en ese momento. Pero el resto de gracias, hermano, el resto de la oración de bendición sí se puede hacer. Si el lugar de la sepultura ya está bendecido, si ya está bendecido, entonces se hace una oración diferente, ¿verdad? Una oración diferente que es como un responsorial, donde se dice, por ejemplo: toda alabanza a ti, Señor de toda la creación. Alabanza a ti, Dios santo y vivo. Te alabamos y te bendecimos por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos por tu bondad. Bendito seas por siempre, Señor. Y el pueblo contesta: bendito seas por siempre, Señor. Y así son varias las responsoriales que se hacen, ¿verdad? Luego viene ya el sepelio. Dice: luego el que preside dice las palabras junto a la sepultura. Se puede usar uno de los siguientes formularios o uno de los que se ofrecen en otras páginas más adelante del libro. Pero dice, fíjese, de aquí, hermanos, es por eso es que yo les repito, la liturgia es tan rica en las oraciones, tan hermosa en las oraciones, que vale la pena hacerlo, pues no que le digan a uno: ay, es que la iglesia muchas cosas pone. Sí, a usted que está vivo todavía le parecen muchas cosas, pero el difunto es el que se está, esto sí es en provecho del difunto, esto sí es en provecho del difunto, no todos los gastos extras que se hacen a la hora del funeral, que ya no son en provecho del difunto. Ya que Dios ha querido llamar así de este mundo a nuestra hermana, nosotros ahora vamos a entregar su cuerpo a la tierra, para que vuelva a la tierra de la que fue sacado, pues polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero porque creemos que Cristo resucitó como primogénito de entre los muertos, por ello confiamos que Él transformará también su cuerpo, ahora humillado, y lo hará semejante a su cuerpo glorioso. Con esta esperanza encomendamos pues a Dios nuestra hermana, para que la admita en la paz de su reino y la resucite en el último día. Fíjense, hermosas palabras que estamos dando en favor de la persona fallecida. Luego vienen
la oración de los fieles o las preces, que es donde ya podemos empezar a pedir por el difunto, por la familia, por todos los difuntos y por todas las necesidades de la iglesia. Aquí se ofrecen dos diferentes maneras de hacer esas oraciones. Luego dice, el que preside invita a los presentes a rezar el Padre Nuestro. Y dice, anhelando la venida del reino de Dios, oremos. Y se hace el Padre Nuestro, ¿verdad? Se hace el Padre Nuestro. Y luego viene la oración final. Una de las oraciones dice, escucha, Señor, nuestras súplicas y ten misericordia de tu sierva, Ángela, para que no sufra el castigo por sus pecados, ya que siempre deseó cumplir tu voluntad. Y así como la verdadera fe la unió aquí en la tierra al pueblo fiel, que tu bondad la una ahora al coro de los ángeles y elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo contesta, amén. Y luego ya se hace la bendición final, ¿verdad? Entonces dice, todos oran en silencio y el que preside con las manos extendidas dice, Señor misericordioso, que conoces la angustia del que sufre y estás atento a las súplicas del humilde, oye a tu pueblo que clama a ti en su necesidad. En tu eterna bondad fortalece su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo responde, amén, ¿verdad? Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y el pueblo responde, y brille para ella la luz perpetua. Descanse en paz, amén. Que el alma de Ángela y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, amén. Y ahora bien, fíjese, dice, un ministro sacerdote o diácono dice, y viene la bendición, cuando un laico dirige los ritos, puede concluir con esta otra, ¿verdad? El sacerdote da la bendición o el diácono da la bendición. El laico simplemente diría, el amor de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos bendigan y consuelen y enjuguen con ternura toda lágrima de nuestros ojos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ya ven, se persina a él, no da la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición no puede, en esos momentos, no puede ser dada por un laico. Y de ahí dice, pueden ir en paz, demos gracias a Dios. Y ya en este momento, ya la familia ya queda, ya se puede proceder a sepultar el difunto, ¿verdad? Ya se puede entonces proceder al entierro, ¿verdad? Ya pueden pasar, ese es uno de los momentos más dolorosos cuando van bajando el ataúd se va bajando y luego de que ya está abajo, hay veces que pasan para dejarle flores o pueden echar tierra también, ¿verdad? Y ahí es donde pueden hacer cualquier otra cosa que la familia tenga preparada. Eso, mis hermanos, son los tres ritos principales de el ritual de las exequias católicas, el libro oficial de la Iglesia para los ritos. Si hay alguna pregunta, mis hermanos, este podría ser una buena oportunidad de ya sea llamar a cabina o los que nos están escuchando por medio de Facebook, que puedan hacer su pregunta en este momento. Vamos a dar un poquitito de tiempo. Recuerden que en este tiempo que hemos pasado hablando de los funerales, hemos también hablado de la cremación, que la cremación no va en contra de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no se opone a la cremación, siempre y cuando sea que las cenizas se vayan a sepultar, que no es que las cenizas las vayan a ir a esparcir a un río, al agua, al mar o en un campo de fútbol. No, que las cenizas tienen que ser enterradas, así como el cuerpo tiene que ser enterrado. Eso de esparcir las cenizas por otro lado es el equivalente a cortar el cuerpo en pedacitos e ir a repartir los pedacitos de cuerpo por otros lados. No se haría, ¿verdad, hermanos?
Pues entonces no lo hagamos con las cenizas, no lo hagamos con las cenizas, ya que las cenizas también representan el cuerpo del difunto y debe de ser sepultadas igual como se sepulta un cuerpo. Parece que está cayendo una llamada, no sé si va a ser una pregunta o algo, pero ojalá que sí, para que podamos. Fíjese, habíamos hablado de la vigilia por el difunto, pero también de la liturgia exequial y del rito del sepelio. Hay otros ritos que se ofrecen en este libro. Por ejemplo, oraciones en el momento de morir. Si algunos lo llaman, me tocó ir a mí a visitar a una familia donde la mamá de la familia estaba falleciendo, estaba ya en agonía y me invitaron. Entonces llevé este libro e hice estas oraciones en el momento de morir, ¿verdad? ¿Alguna pregunta para nosotros? Sí, era una pregunta que si una persona que es católica, pero regularmente no va a misa, ¿se le puede celebrar la misa de cuerpo presente cuando muere? Todo bautizado tiene derecho a que se le celebre su misa en la Iglesia Católica. Todo bautizado, ¿verdad? Pueda que la persona no haya sido practicante, pueda que no, pero sí, si la persona es bautizada, se le puede celebrar su misa en la iglesia, ¿verdad? La pregunta muy buena. Otro de los ritos que hay es el primer encuentro con el cuerpo ya colocado en el ataúd. Por lo general, fíjese, después de que una persona fallece, si falleció en casa, después de que el forense se lleva el cuerpo del difunto, uno ya no lo vuelve a ver hasta que llega a la funeraria y ya lo mira en el ataúd. Ese es el primer encuentro con el cuerpo ya colocado en el ataúd. Y ahí se hace, mis hermanos, un ritual. Yo tuve la bendición de hacer ese ritual para ambos de mis padres. Y en la primera vez que lo hice fue para mi madre. Y tuve también la bendición de que el obispo Stephen Blair, que en paz descanse, me acompañó. Él estuvo acompañando a mi familia para ese rito de funeral de mi madre. Yo por eso al obispo Stephen Blair le agradezco infinitamente, porque también para los funerales de mi padre, él llegó, aunque fueron en el área de la bahía, él estuvo presente ahí compartiendo con nosotros y acompañándonos sobre todo. ¿Verdad? ¿Había pregunta? Sí, bueno, yo pienso que este es un libro especialmente para ustedes, ¿no? Pero me pregunta la señora que si ella puede tener un libro como este y si sí, ¿cómo se llama y dónde se puede adquirir? Sí, el libro cualquier persona lo puede comprar. ¿Oh, sí? Cualquier persona lo puede comprar. Yo no recomiendo que lo compren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los rituales estos son para la iglesia. Y cuando otra persona lo compra, no digo yo que la persona que llamó vaya a hacer eso, pero se corre uno el riesgo de que lo empiecen a ocupar. Vaya, ya ve, por ejemplo, un padre que viene todos los años y que en un parque hace bautizos, comuniones, confirmación, tiene los libros, ¿verdad? Pero no son válidos. Entonces esos sacramentos que él hace no son válidos, ¿verdad? Entonces se corren el riesgo. Para eso es mejor comprar, por ejemplo, hay un librito pequeño, pensé en traerlo, pero se llama, déjeme ver cómo se llama el librito, y lo ofrecemos nosotros en la iglesia a la hora de que la familia llega, para que de ahí escojan las lecturas, escojan las oraciones que quieren que se haga y todo eso, ¿verdad? Es un libro que lo publican tanto en inglés como en español. Uno de esos yo le diría que es más favorable que lo tengan, Sí. ¿verdad? Porque este libro, pues de nuevo, y sobre todo este que yo tengo es bilingüe. A un lado está en inglés y al otro lado en español, y es más que todo pues para el que celebra los ritos.
no es, digamos, para los fieles que están en casa y que aquí quieran hacer alguna oración, no es para eso, es para cuando hay una persona que celebra estos ritos, ¿verdad? Por eso es que yo no recomendaría comprar este libro. Sí, es más, la iglesia cuando uno va a pedir la misa para un ser querido que ya murió, nos dan una lista para que usted escoja el salmo que quiere, la lectura que Sí. quiere, que sea apropiada en Correcto, este caso, sí. ¿verdad? Se les da ese libro y ahí en ese libro están el rito del cementerio, ahí está todo eso también. Hay un libro que se llama Novenario para Difuntos o que trae también instrucciones. Novenario para Difuntos, es muy bueno tener ese libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la devoción y la costumbre de hacer un novenario después de la muerte, después del entierro de la persona. Y ahí están los 9 días. Todas las oraciones que se hacen y todo ahí están en ese librito para ese novenario. Y trae varias lecturas referentes a este acontecimiento que uno puede meditar también y aprovechar. Ahora, mire, hay un montón de rituales. El otro día, no me recuerdo yo las circunstancias, pero me decía una persona, ya casi llorando la persona, que fíjese que movieron la cruz del novenario antes de que terminara el novenario. Y eso quiere decir que mi difunto ya no va a llegar al cielo. Hermanos, usted no le ponga, por favor, no le ponga su fe a las cosas externas. Usted ponga su fe en Jesucristo, ponga su fe en Dios, ponga su fe en el Espíritu Santo, ponga su fe en la misericordia de Dios. No ponga su fe en las cosas externas y en las devociones externas. No nos volvamos fanáticos de las devociones. Que fíjese que se me olvidó tirar la sal. Oiga, si la sal, si la tiró o no la tiró, eso no tiene absolutamente nada que ver. Usted encomiéndele el alma del difunto a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y a Él es que nosotros debemos de entregarle nuestra fe y nuestra confianza plena, no a las cosas externas. No, a veces hay costumbres, mire, hay tradiciones con T minúscula, que no son tradiciones con T mayúscula, son las tradiciones de la iglesia. Pero las tradiciones con T minúscula son tradiciones locales, son tradiciones personales, son tradiciones o devociones personales que no son parte de la liturgia de la iglesia. La liturgia de la iglesia sirve para unificar la iglesia, no para crear grupitos que yo hago esto así, que yo hago esto así. No, la liturgia es bien clara en cómo debemos de celebrarla. Y es muy importante distinguir en lo que es los ritos, lo que es también las tradiciones de los pueblos, que es parte de la cultura. En muchas partes, posiblemente en México, no se celebra igual que por ahí en otro pueblo de Centroamérica. Así es, sí. Inclusive en México hay veces que usan mucha la música para ir caminando con el difunto, en otros pueblos no. Entonces, hay que distinguir también en lo que es las tradiciones divino-apostólicas, que es la doctrina que tenemos, o también las tradiciones de los pueblos, que es parte de la cultura de cada pueblo. Cada pueblo tiene sus tradiciones y eso pues se respeta y se pueden hacer, pero que las tradiciones regionales no se sobrepongan a la liturgia de la iglesia. Que no por hacer una tradición no se vaya a poner, vamos a ver. Déjeme. Muy bien, pues tenemos otra pregunta, diácono. Nos manda esta pregunta Ramón Rosa Tafoya y dice: buenos días, bendiciones, diácono, y si no se bendice la tumba ni antes ni cuando fue sepultado la persona, ¿se puede bendecir después? Si hay seguridad que la tumba no fue bendecida, entonces sí, se puede bendecir. Se puede ir en el aniversario, digamos, del entierro, se puede ir y ahí se le pide a un diácono o un sacerdote que bendiga. Pero únicamente si hay seguridad que no fue bendecida. Por ejemplo, a veces me llaman que si puedo ir a bendecir una casa.
la primera pregunta que yo le hago es, ¿ya fue bendecida esta casa alguna vez? Y si me dicen que sí, no se puede volver a bendecir. Pues yo puedo llegar y bendecir a la familia todas las veces que la familia lo quiera, pero bendecir una casa, bendecir un artículo, a veces las personas vienen a misa, se quitan una medalla, me la bendice. Siempre les pregunto, ¿fue ya bendecida? Porque si ya fue bendecida, no se puede volver a bendecir. Entonces, cuando uno va a enterrar a alguien, si en ese sepulcro es la primera persona que se entierra, es lógico asumir que no está bendecida. Pero si ya, por ejemplo, en el caso de mis padres, ellos los dos están enterrados en una sola tumba. Primero fue enterrado mi padre. Ahí se bendijo la tumba. Cuando enterramos a mi madre, ya no se hizo la bendición de la tumba, sino que se hizo la otra oración, cuando la tumba ya está bendecida. ¿Por qué? Porque si uno bendice otra vez, es que uno no cree en la bendición. Porque cuando algo ya está bendecido, no hay necesidad de volverlo a bendecir. ¿Verdad? Muy bien. No hay necesidad de volverlo a bendecir. Eso pues es ¿Alguna otra pregunta? Sí, estoy viendo aquí, Rosa, gracias por siempre escucharnos. También la semana pasada hubo un comentario de alguien, ojalá que esté presente, pero lo voy a contestar porque no creo que lo contestamos. Decía que si el cementerio católico es únicamente para sacerdotes y diáconos y clero y monjitas y religiosos, o es para todo el que quiera que lo entierren ahí. La respuesta es, el cementerio es para todos, no solamente para sacerdotes. En un cementerio católico es para todos. Aquí en Modesto hay 2 cementerios católicos. El cementerio de San Estanislaos, que está aquí en Modesto, en la avenida Scenic, en la Scenic Avenue. Ahí hay varios cementerios, hay 5 cementerios ahí en ese mismo lugar. Y uno de ellos es el cementerio San Estanislao. Creo que el cementerio San Estanislao ya no tiene espacios disponibles o le quedan muy poquitos, ¿verdad? Porque ya tenía muchísimos años de estar. Luego, recientemente, en el 2018, en el 2019, el obispo Myron Cota hizo la bendición del cementerio El Buen Pastor, The Good Shepherd, que está allá en la calle Dakota, en la Dakota, cerca de la... se me olvidó el nombre de la otra calle que la cruza, pero digamos al otro lado del freeway de donde está el mall, el centro comercial, al otro lado. Beckwith se llama. Usted se va por la Beckwith, cruza a la derecha en la Dakota y ahí cerquita está el cementerio El Buen Pastor. El precio de los cementerios católicos anda igual o menos que los precios de los cementerios que no son católicos. Menos. Creo que es un poco menos. Sí, creo que es un poco menos. Yo, bendito sea Dios, el obispo determinó que todos los que somos diáconos y sacerdotes tenemos el puesto, pues sin costo alguno para nosotros, ahí en el cementerio católico del Buen Pastor o en el que nosotros querramos. Pero, por ejemplo, para mi suegra y para mi cuñada, que murieron juntas el año pasado, les compramos para ellas un puesto ahí en el cementerio del Buen Pastor. Ya en el nuevo. En el nuevo, sí. Ahí en el nuevo. Sí, es más económico el cementerio católico. Inclusive también en este cementerio católico, enseguida está uno que es masón. En el de la Scenic. Ajá, en el de la el Scenic. católico, el masón, y hay otros cementerios que son, digamos, privados en el sentido de y en el Edward está también la zona donde tú quieres para los católicos. Entonces, siendo ya católico, el del Buen Pastor se puede entrar cualquier persona, pero es un cementerio católico. Es un cementerio católico, sí. El cementerio de Lakewood es completo. Ellos le ofrecen todos los servicios funerales y el cementerio también, porque tienen sus propias capillas y todo eso. Y el cementerio tiene una área para los que quieran
ser enterrados con una imagen de la Virgen no recuerdo ahorita cuál de las vírgenes, pero es la Virgen María es la que está, tienen una imagen de ella, una estatua, y ese es, digamos, el área católica, ¿verdad? Pero no quiere decir con eso que el cementerio sea católico. Y hay espacios, para que hay cementerios donde tú escoges si quieres tener un monumento o tener solamente una placa. También Sí. Hay esa opción también. Correcto, sí. Aquí en el cementerio del Buen Pastor han estandarizado lo que uno puede poner, pero no puede uno, tiene que mantenerse dentro del diseño de ellos, ¿verdad? Pero son muy adecuados, ya el de mi suegra ya por fin lo dieron, ya tienen ellos su placa, su monumento. Y también tienen capilla como aquí, donde El se celebra. Buen Pastor no. El Buen Pastor no. No, ahí no hay capilla. Aquí está muy bonita la capilla que tiene. Sobre la pregunta que le habían hecho, yo creo que más bien se refiere la persona a esos espacios que hay dentro de la iglesia o que hay en lugares especiales, porque en los pueblos regularmente el que se sepulta ahí es el párroco de la iglesia. Sí, hay veces que dentro de la iglesia se puede enterrar, hay criptas para entierro. Eso depende de la iglesia, no depende de nadie más. Si la iglesia eso lo tiene abierto para enterrar cualquiera de sus feligreses, pues está abierta para todos. De lo contrario, solo aquí en la diócesis de nosotros, no sé si tenemos alguna iglesia donde haya, pero en Oakland, por ejemplo, la catedral de Oakland sí tiene en la parte de abajo, tiene para enterrar. Y eso es para cualquier persona, está abierto para cualquier persona. ¿Verdad? Allá en Europa, en España, mi esposa y yo tuvimos la bendición de visitar España hace unos 10 años, 11 años, y en muchas iglesias tienen las criptas, ¿verdad? Donde hacen entierros, ¿verdad? Hacen entierros dentro de la iglesia. Tenemos otra pregunta por acá de Margarita Gutiérrez. Dice, buenos días, pregunta, me ha pasado que compré un rosario, lo llevé a bendecir, luego compré otro, pasado un tiempo no supe cuál estaba bendecido y cuál no, entonces los llevé después juntos a bendecir. ¿Eso está bien? Yo digo que sí, está bien, pero en una situación como esa, háganle saber al que va a dar la bendición de que están confundidos, que saben que uno ya fue bendecido, pero no se recuerdan cuál de los dos es. De esa manera, el que bendice, ¿verdad? Puede decir algunas palabras, ¿verdad? Y aquel que ya está bendecido, entonces, Señor, te pedimos que por medio de él continúes trayendo bendiciones a él. O sea, se reconoce que uno de los dos ya estaba bendecido, ¿verdad? Pero por eso hay que decírselo, ¿verdad? Aclarar eso. Pero si no, pues tampoco no es que por eso nos vamos a condenar por haberlo hecho. No, absolutamente no, ¿verdad? Muy bien. Bueno, mis hermanos, yo creo que vamos llegando ya. Otra pregunta. Otra pregunta. Sí, en la mayoría de los panteones hay nichos para las cenizas y hay también para las cajas que se ponen en esa especie de... Sí. ¿También ahí en el Buen Pastor hay? En el Buen Pastor hay un lugar reservado solo para cenizas que van en la tierra, ¿verdad? Cenizas que van en la tierra. Hay un lugar reservado solo para cenizas. Hay otro lugar reservado solo para niños, ¿verdad? Otro lugar reservado solo para niños. Y también donde está el monumento del Buen Pastor, hay nichos para cenizas, ¿verdad? Pero que están, no están enterrados, sino que están incrustados en el monumento del Buen Pastor, ¿verdad? Muy bien. Ahí cuando el día que a mí me llegue, que el Señor me llame a su presencia, cuando vayan ustedes al Buen Pastor, lleguen ahí cerquita de donde está el monumento y como a unos dos filas más atrás, ahí va a estar mi puestecito. Voy a tener vista al Buen Pastor y ahí vamos a estar. Tengo de vecino el puesto de la par, es del diácono Jim Cottinger. Su esposa falleció el año pasado y ella ya está enterrada ahí. Entonces le digo yo pues que vamos a ser vecinos para la eternidad.
¿verdad? Hermanos, fíjese, no hay que tenerle miedo a la muerte. Muchas veces nosotros evitamos toda conversación que tenga que ver con la muerte. La muerte, mis hermanos, no es el fin. La muerte es un paso necesario para que nosotros lleguemos a la vida eterna. A la muerte, yo creo que la muerte, lo que pasa, le tenemos miedo, tal vez no a la muerte, sino a la manera en que vamos a morir. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo, cuándo ni dónde. Pero por eso precisamente, mis hermanos, dice el Evangelio en San Lucas, me parece que es, dice, estén preparados porque a la hora en que menos lo esperan, vendrá el Hijo del Hombre. Por eso, mis hermanos, que en la muerte nos encuentre preparados, ¿verdad? Para que así nosotros podamos llegar y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. Y que nos conozca, porque si nunca lo invocamos, va a decir, ¿y claro. quién eres tú? Hay otra pregunta. Entonces dice, quiere decir que si yo compro un rosario no tiene ninguna validez si no lo bendizco. No, mis hermanos, no, para nada, para nada. El rosario es un instrumento de oración, ¿verdad? A muchas personas les gusta que el rosario se los bendigan, ¿verdad? Eso está bien. Mire, recordemos, el rosario es una devoción. Es una devoción. El rosario, las cuentas del rosario y lo que uno ocupa, entonces el rosario, si usted lo quiere que se lo bendigan, lo puede bendecir. Es como una medalla que a usted le regalan con San Cristóbal. Si usted la quiere llevar a bendecir, la puede bendecir, pero no es obligación bendecirlos, ¿verdad? No es obligación bendecirlos. Yo creo que los objetos, al estar benditos, como que uno los ve con más respeto, pero no es porque tengan más poder ni nada. Sí, no. Un rosario bendecido o no bendecido, lo que importa es la oración que usted está haciendo con ese rosario. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Juan y Paloma Cruz. Buenos días, una pregunta. Tengo varios rosarios que se reventaron y un cuadro pequeño de la Virgen que se cayó y se quebró. Y traté de repararlo y no pude. ¿Qué hago con esos objetos si no puedo repararlos? Gracias. Fíjese qué lástima que la pregunta no vino hace unos pocos meses. ¿Por qué? Porque en San Estanislaos tuvimos entierro de rosarios rotos, ¿verdad? Llegaron como 55 personas de muchas parroquias, porque no fue solo de San Estanislao que llegaron. Y a mí me sorprendió la cantidad de rosarios que llevaron, rosarios rotos. Yo le aconsejo que por ahorita guárdelos, ¿verdad? Guarde los rosarios hasta que tengamos otra oportunidad de enterrarlos ahí en terreno de la iglesia, ¿verdad? Porque el terreno de la iglesia es un terreno sagrado, es un terreno santo. Entonces, pero de lo contrario, ¿verdad? Esos rosarios también usted los puede enterrar en su casa, ¿verdad? En el patio de su casa, ¿verdad? Ahí los puede enterrar. Lo importante es no botarlos. ¿Por qué? Porque esos rosarios han sido bendecidos con la oración. Han sido bendecidos con la oración. Yo traía un crucifijo también. Los crucifijos, todo lo que usted tenga que esté roto, no lo bote, entiérrelo, ¿verdad? O si fallece o algún ser querido o un familiar, póngalo en una bolsita en el ataúd, ¿verdad? Póngalo en el ataúd al pie de la persona, ¿verdad? Ahí pueden irse ellos también y así quedan enterrados en tierra bendecida. ¿Por qué? Porque ya vimos que la tierra, el sepulcro, se va a bendecir, ¿verdad? Yo voy a tratar de programar otro entierro de rosarios rotos, ¿verdad? Tal vez probablemente lo hagamos ahí cerca de diciembre, digamos, en conmemoración de la Virgen de Guadalupe. Este anterior lo hicimos, ya me acordé, lo hicimos el 13 de mayo, 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, y lo hicimos en el Jardín de Fátima. Por eso se me ocurrió que la siguiente vez que lo haga, lo voy a hacer en diciembre. No sé si va a ser el propio día 12, pero lo voy a hacer en diciembre y lo vamos a hacer en el Jardín de Guadalupe, aquí en la iglesia de San Estanislaos. O sea, hermanos, guarden todos los rosarios rotos que tengan
rosarios únicamente escapularios. Rosarios y escapularios es lo que nosotros vamos a aceptar para enterrar. Me preguntaba también sobre un cuadro que se quebró y que no lo pueden reparar. Entonces, mire, el cuadro se puede quemar, ¿verdad? O también se puede enterrar. El cuadro se puede quemar o se puede enterrar, pero de nuevo no lo bote a la basura, ¿verdad? No lo bote a la basura. Porque ves que hay muchas estampitas de imágenes que andan rodando. En algunas parroquias antes hacían que las colectaban también y juntamente con la palma bendita la quemaban también para la... Sí, la también ceniza. se pueden quemar. Pero a sí. veces que son imágenes muy grandes. Y... Así es, sí. Así es, sí. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, creo yo que ahora sí ya. no hay otra pregunta. Hoy no tengo la hora. Ahorita son las 9 de la mañana con 44 minutos. 44 minutos. Nos queda un minuto. Sí. Nos queda un minuto. Muchísimas ver, gracias, mis hermanos. De verdad que me siento muy a gusto estar aquí con ustedes. Ya terminamos los entierros. Ahora yo necesito que me ayuden. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que estaba preguntando, que si habíamos concluido con las sí, con todos el los próximo martes, mis queridos hermanos, voy a estar con ustedes. Vamos a seguir haciendo la Lección Divina, que la hemos hecho un poco diferente en estas últimas 2 semanas. Hemos estado hablando de las lecturas, hemos estado reflexionando sobre ellas, hemos hablado de detalles de las lecturas y hemos hablado de qué pasos concretos puedo yo tomar en mi vida. Eso es la Lección Divina. El jueves, mis queridos hermanos, no voy a poder estar con ustedes. Pero de hoy en 8 no voy a poder estar con ustedes. Me voy de vacaciones de nuevo. Esta vez vamos mi esposa, mis 2 nietos y yo. Vamos a salir con nuestros nietos, nos vamos a llevar a pasear. Y aunque Salvador aquí en la radio me decía, pues haga el programa desde allá, desde Lake Tahoe, donde a usted le gusta ir. Y sí lo pensé y sí lo medité, pero tenemos planes de salir tempranito en la mañana cada día con ellos a disfrutar de la vacación y dije yo, no, pues no. Lo que les decía, creo que este martes pasado, no se puede abandonar a Dios por Dios, ¿verdad? Dios está en ese paseo con mis nietos, que ellos disfruten con nosotros y que podamos darle honor y gloria a Dios en la belleza de la naturaleza y en las caminatas que vamos a dar con ellos allá pues por los ríos y por el lago y por los montes que vamos a llevarlos a caminar. Y bueno, ya vendrá con una experiencia importante por ahí que nos pueda compartir. Sí. Porque también en la naturaleza, pues ahí se contempla. Sí, así es. En los días martes, después de que terminemos la Lección Divina, me han pedido que por favor hablemos del rosario. Y el rosario, sí me gustaría tocar ese tema porque nos volvemos a veces fanáticos de la forma como debe de ser rezado el rosario y no permitimos y dice, es que ese rosario no estuvo bueno porque no dijeron esto, porque no hicieron aquello. No, vamos a revisar primero la historia del rosario, cómo se originó el rosario, por qué el rosario, cuáles son los misterios del rosario, por qué los misterios del rosario, cuáles fueron los últimos que agregaron al rosario, que fue el Papa Juan Pablo II, quien agregó los últimos misterios. Y vamos a ir viendo la evolución del rosario y vamos a ver cuáles son los elementos básicos del rosario. Y de ahí vamos a ver todos los agregados que son opcionales para el rosario. Eso lo vamos a estar haciendo los días martes. Pero para los miércoles... ¿No para el jueves? No. Los martes, porque los martes es el camino de la oración y el rosario es la oración, ¿verdad? El rosario es una oración. Entonces se me ocurría a mí para hacerlo para los martes, que vamos a estar hablando de la oración. Los jueves, mis hermanos, yo necesito que ustedes me den ideas, llamen a la radio, escriban, pongan sus comentarios y díganme de qué quieren que hablemos los jueves, ¿verdad? A veces me gustaría abrir un programa donde sí llamen por teléfono y contestar las preguntas que tengan en ese momento, pero nuestra audiencia es un poco tímida para hablar, así es que tendríamos muchos espacios sin nada, pero
ya les digo, hermanos, manden sus sugerencias. ¿Qué tema quieren que hablemos el próximo, no este jueves, pero dentro de 15 días? ¿Qué tema quieren que hablemos? ¿De qué vamos a platicar? Recuerden que el programa de jueves es para compartir nuestra fe, tomando café con el diácono José. Ellos lo pueden hacer muy a gusto en su casa. Muy a gusto en su casita, claro que sí. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta pronto, mis queridos hermanos. Que Dios lo lleve por buen camino, diácono, y que sus vacaciones pues le vaya muy bien. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.